Estimados amigos, queridos hermanos, con la fiesta del bautismo del Señor que celebramos este domingo, finaliza el tiempo de Navidad. Se inicia ya prácticamente la vida pública de Jesús. Daos cuenta que el bautismo de Juan Bautista en el río Jordán, en el que Jesús es bautizado, no es el bautismo cristiano. Yo quisiera que esto quedara al principio claro en esta sencilla reflexión. Sabéis que el bautismo de Juan Bautista era un bautismo de conversión. Era el bautismo donde invitaba a los pecadores a convertirse. Todo aquel que se ponía, digamos, en la fila o cola del río Jordán para que Juan le bautizara, estaban reconociendo, explícita o implícitamente, es verdad, me he equivocado, he cometido pecado, me he apartado de la alianza, quiero convertirme, quiero cambiar. Este es un bautismo de penitencia. Cuando Jesús se presenta en el río Jordán, nos dice el Evangelio de este domingo. Y es cuando Juan dice, no, es al revés, soy yo el que tengo que ser bautizado por ti, no yo bautizarte a ti. Claro, Juan reconoce quién es Jesús. Dice Jesús, no, tiene que ser así en la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ha asumido la naturaleza humana, pecadora, con todas sus consecuencias. Todo menos el pecado, pero ha asumido la naturaleza humana. Es decir, aparece ante el pueblo y ante el mundo como un pecador. Por eso se pone en la fila de los pecadores. Jesús es el Mesías. Bien, y es cuando se oye en el río, que reconoce el Evangelio, dice que este es mi Hijo, mi amado, escuchadle. Yo diría que es la primera vez que en la Sagrada Escritura aparecen las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, juntas. El Padre que habla, este es mi Hijo. El Hijo que está en el agua, y el Espíritu dice que aleteaba en forma de paloma el Espíritu Santo. Muy bien, este es Jesús. ¿Jesús qué hace? Bueno, ante todo, no debemos tener miedo de Jesús. ¿Quién va a tener miedo de un pecador? Es decir, ¿quién va a tener miedo de un Dios que se hace tan pequeño que asume el pecado del mundo? ¿Quién va a tener miedo de aquel que se pone junto a otros pecadores precisamente para perdonar y para comprender? Dios nos comprende, Dios es misericordioso. No tengamos miedo a Dios. Acercarse a Jesucristo es acercarse al corazón tierno, misericordioso de Dios. Dios en Cristo no nos asusta. Es verdad que nos señala con el dedo, nos dice nuestros pecados, pone el dedo en la llaga, pero no nos humilla, al contrario, nos eleva el corazón y nos da siempre una puerta abierta, nos invita al arrepentimiento. Por eso no tengamos miedo a reconocer nuestras faltas, no tengamos miedo a reconocer nuestros pecados. ¿Que eres pecador? Ya lo sé, y yo también. ¿Qué es lo que nos invita esta llamada, este evangelio? A arrepentirnos. El problema de la sociedad actual, del hombre de hoy, en muchos momentos, es que no se arrepiente, no reconoce sus pecados, dice que no necesita a Dios, que lo hace todo bien. Así está el mundo. El pecado de cada persona se convierte en pecado social. Bien, ¿qué es el bautismo cristiano? El bautismo cristiano es el sacramento, la puerta que nos introduce en la iglesia. El bautismo nos perdona el pecado de origen. El bautismo nos hace parte de la iglesia, nos hace hermanos. El bautismo nos hace hijos de Dios y el bautismo nos hace herederos del cielo, de la vida eterna. Daos cuenta que somos cuerpo místico de Cristo, Cristo en la cabeza, nosotros somos su cuerpo. El bautismo cristiano no es una costumbre, no es una tradición. Y aquí sí que quisiera que repensáramos, especialmente pues, la gente que tiene a punto, los padres que tenéis a punto de bautizar a algún niño. No es una costumbre social, no bautizas a tus hijos porque es una cosa buena, sino que pides el sacramento del bautismo a la iglesia, primero porque tú le has dado a tu hijo, a ese niño o niña, le has dado tu vida. ¿Qué le has dado? Lo que tú eres, tu vida, que es finitud, es limitación. Como dicen en mi pueblo, dentro de 100 años, con perdón, todos calvos. Es decir, somos humanos y nuestra presencia en el mundo es temporal. En cambio, el bautismo nos hace hijos de Dios. Y donde está Cristo, que es Dios, y somos parte suya, que somos la Iglesia, estaremos nosotros. Te das cuenta que el bautismo cristiano es el gran regalo que hacen los padres, en este caso cuando se bautiza un bebé, pero es el gran regalo que nos hace Dios cuando uno es adulto, se convierte y quiere bautizarse. Y luego, daos cuenta que somos hermanos. Daos cuenta que la fraternidad humana, biológica, también es temporal.
Todos tenemos hermanos, o casi todos tenemos hermanos, y tenemos una familia humana, pero cuando nos morimos se acabó la filiación y se acabó la fraternidad y la hermandad. En cambio, por el bautismo, nuestra fraternidad, nuestro ser hermanos, es in eternum, es en el cielo, que somos hermanos para siempre. Y el bautismo, repito, nos invita a la conversión continuamente, nos llama a volver a Dios, nos llama, pues eso, a experimentar por un lado nuestras miserias, pero por otro lado a combatirlas. Por eso yo os invito a que hagamos el compromiso sincero. ¿Por qué? Porque la mayor parte de lo que me estáis escuchando o viendo hemos sido bautizados de bebés, ya somos maduros, somos mayores. ¿Por qué no es el momento este domingo de decirle, Señor, yo que fui bautizado o bautizada de niño o de bebé, ahora que soy mayor, te doy gracias por el bautismo. Ya no soy cristiano por herencia. Ya no soy cristiano porque otros me regalaron este don, este sacramento, sino porque yo he descubierto a Jesucristo. Deseo ser cristiano, deseo ser fiel discípulo de Cristo. Creo que si nos tomáramos en serio esta renovación de nuestras promesas bautismales, nos tomáramos en serio ser fieles discípulos de Cristo, yo creo que nuestra vida funcionaría mejor. No nos asustaríamos ante nuestras debilidades y tendríamos una gran fuerza interior para vivir nuestra fe y compartirla con quien nos quiera escuchar. Te doy lo que tengo. A las personas que hay a nuestro alrededor, el ser cristiano es aportar al mundo y a esas personas lo mejor de nosotros mismos. El perdón, la paciencia, la misericordia, fuera la violencia, fuera el odio, fuera el rencor. En definitiva, lo que Dios nos ha dado, eso es lo que queremos darle a los demás. Desde Albatera, en este día del bautismo del Señor, feliz día y un abrazo.